Muy buenos días, fieles seguidores. Bienvenidos a la radio misionera, en donde compartimos el Evangelio de día. Llegamos hasta sus casas y a sus corazones transmitiendo el Evangelio de la vida. Hoy, 22 de agosto, lunes, compartimos el Evangelio presentado por la liturgia de hoy, tomado del Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículos del 13 al 22. Abramos nuestro corazón y nuestro entendimiento para recibir la palabra de Dios. En aquel tiempo, Jesús dijo a los escribas y fariseos: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque les cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan pasar a los que quieren entrar. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar un adepto, y cuando lo consiguen, lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos. Ay de ustedes, guías ciegos, que enseñan que jurar por el templo no obliga, pero que jurar por el oro del templo sí obliga. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo? ¿Qué santifica al oro? También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga, pero que jurar por la ofrenda que está sobre él sí obliga. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Quien jura, pues, por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él». Palabra del Señor. Mis queridos fieles seguidores, antes de compartir la reflexión de este Evangelio que nos presenta el día de hoy, yo quisiera que podamos tener presente que el día de hoy, 22 de agosto, en este lunes, estamos celebrando en la Iglesia Católica la memoria de Nuestra Señora María Reina, que es justamente en la octava del lunes pasado que celebramos la Asunción. Una semana después, en este lunes, continuamos con esta celebración llamado Nuestra Señora María Reina, María coronada como reina. Este pronunciamiento fue realizado por el mismo Papa Pío XII y él hace una vinculación directa, y esa es la intención de la Asunción con la coronación como María, como reina. Y esta vinculación no es otra cosa más que el camino que nos presenta de vida, el proyecto de vida hacia nosotros cristianos y nuestra meta de vida cristiana. El Papa Francisco muy bien lo dice, que con Dios nada se pierde, con Dios todo se gana. Y vemos el ejemplo claro de María. Vayamos pues a la lectura del Evangelio y reflexionemos un poco sobre estas palabras que nos presenta el evangelista Mateo. Estamos leyendo el capítulo 23 y aquí en este capítulo, en los inicios de este versículo 13, nos está presentando las famosas 7 condenaciones que hace Jesús en contra de los líderes del tiempo, los líderes espirituales de ese tiempo, los fariseos y los escribas. Figuras muy importantes para la religión judía. Son líderes de esta religión, son líderes espirituales
conocedores de la palabra del Señor y con la responsabilidad de guiar, instruir, iluminar al pueblo. Pero vemos que hay denuncias en contra de ellos por parte de Jesús, por el tipo de vida que ellos están mencionando, que ellos están viviendo. Y son las 7 denuncias, de las cuales el día de hoy en esta liturgia hemos escuchado 3 de estas 7 condenaciones. Y vamos a reflexionar esto al respecto. Son palabras muy duras, pero aquí tenemos que tener algo muy en cuenta. Cuando nosotros hacemos lectura de esta palabra y nos encontramos con esta escena en donde Jesús está frente a aquellos que están oponiendo a la misión de Jesús, que en este caso muy constantemente son los escribas y fariseos. Si hacemos una lectura de la palabra de Dios pensando simplemente Jesús y sus enemigos, y bueno, ellos fueron los enemigos de Jesús, como si fueran los malos de la historia del Evangelio. Si leemos el Evangelio desde esa perspectiva, pensando que ellos son los malos de la historia, los malos que están oponiendo la vida de Jesús, si lo leemos desde esa perspectiva, nos limitamos bastante. Es como si incluso nosotros en nuestra vida actual estamos nosotros en constante relación con otras personas. Si nosotros en nuestra manera de relacionarnos con los demás nos limitamos simplemente a poner nuestra mirada hacia lo que ellos hacen mal y empezamos a simplemente señalar quiénes son los malos, quiénes son aquellos que están obstaculizando quizá nuestros planes y como si ellos fueran solamente los malos de la historia, si nos reducimos simplemente a señalar hacia afuera y evitamos una mirada interior hacia mi persona y evaluando mi vida, pues efectivamente nuestras relaciones llegan a limitarse solamente a señalar lo malo de alguien más y evito mirar mi corazón. Por lo tanto, al encontrarnos una lectura en donde nos encontramos la escena de Jesús denunciando en contra de los fariseos y los escribas, no pensemos solamente en que ellos son los malos de la historia. No. Los evangelistas, en este caso Mateo, al presentar esta escena, tiene la finalidad específica de poder lanzar una mirada de nuestra manera de vivir nuestra cristiandad. ¿Por qué? Porque todos de alguna manera podemos estar en el riesgo de caer en ciertas actitudes que en lugar de favorecer el crecimiento de la vida de la fe en una comunidad cristiana, nosotros mismos podemos ser obstáculo para ello. La finalidad de presentar esta escena en el Evangelio tiene la meta de animar a la comunidad cristiana que se ha identificado con Cristo en su fe para preguntarnos, ¿cómo estás viviendo tu fe? Y que en esta escena de la denuncia podamos hacer una introspección hacia nosotros mismos de la calidad de vida auténtica cristiana que estamos viviendo. Y por eso nos presenta el Evangelio de Mateo y que estaremos escuchando en estos días estas famosas 7 denuncias. Vamos a enfocarnos cuál es la característica de estas 3 denuncias que hemos escuchado en el Evangelio de hoy. La primera dice así: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque les cierran a los hombres el reino de los cielos. Esto fácilmente uno lo puede traducir en una forma muy coloquial en este dicho que tenemos muy popular, ¿verdad? En donde decimos, ni haces ni dejas hacer. Qué difícil es eso en las relaciones. Qué difícil tener una actitud en donde no damos cabida y oportunidad al otro para colaborar juntos y al contrario, somos un obstáculo para nuevas iniciativas, somos un obstáculo para saber incorporar y recibir a los demás miembros de la comunidad.
Y eso ni hacemos ni dejamos hacer. Eso está acusando Jesús. Y tengamos eso presente porque debemos de preguntarnos, en la manera en cómo estoy viviendo mi vida cristiana, ya sea en mi parroquia, incluso en mi propio entorno, ¿soy un obstáculo para los demás? ¿Permito y abro las puertas para que haya una mutua edificación en donde ambos estemos creciendo? Tengamos cuidado y tengamos atención a este estilo de vida. Por otro lado, Jesús denuncia de esta siguiente manera: hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar un adepto, y cuando lo consiguen lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos. ¿Qué quiere decir eso? Está señalando el tipo de vida en que muchas veces quizá no manifiesta el testimonio que es fundamental para vivir nuestra fe cristiana. La fe cristiana no es otra cosa más que una experiencia que Dios tiene en tu vida y el impacto que ha tenido en tu vida de tal manera que radias ese amor que has recibido de Dios. Por lo tanto, se va a manifestar en tu manera de pensar, en tu manera de hablar, en tu manera de relacionarte. Ese tipo de relaciones se llama testimonio de vida. Cuando yo vivo mi vida auténtica como cristiano, por supuesto que yo voy a atraer. Pero cuando yo no manifiesto una vida auténtica de fe, es un daño muy enorme. Y Jesús lo llama así, hipocresía, que no es otra cosa más que vivir una doble cara. Por fuera es una cosa, pero interiormente sabemos que hay algo que está descompuesto. Y cuando se vive en dos caras, perjudica las relaciones con los demás. Jesús nos está advirtiendo a través de Mateo para que la manera en cómo estemos viviendo nuestra vida cristiana tengamos en cuenta que el testimonio de vida atrae hacia los demás. Y por otro lado, nos dice también, hay de ustedes guías ciegos, lo describe así Jesús mismo, que enseñan que jurar por el templo no obliga, pero que jurar por el lodo del templo sí obliga. Insensatos y ciegos, dice Jesús. ¿Qué representa esto? Muchas veces quizá nosotros podemos caer en la tentación de vivir nuestra fe teniendo nuestra atención en aquello que es banal, aquello que no es realmente importante y esencial. Y nos enfocamos en pequeñas cosas que incluso al quererlas conservar y cuidar, rompemos las relaciones con los demás. ¿Qué es lo importante en una vida auténtica de fe en la religión? No es otra cosa más que el amor y la misericordia. Eso es lo que vale. Eso es lo que debe de enmarcar toda acción. La manera en cómo manifiesto el valor del amor y la misericordia del Señor. Y no enfocarnos en cosas tan banales, tan pequeñas, que después puede irrumpir ciertos conflictos con los demás. Tengamos en cuenta que lo importante para vivir nuestra fe es reconocernos como hermanos, porque tenemos un Padre que es Dios y que es amor. Y bueno, ¿cómo podría yo concluir con esta invitación que nos lo presenta en esta narración del Evangelio de Mateo? Y lo quisiera resumir con este mensaje. Seamos puertas abiertas para los demás. Ojo, seamos puertas abiertas para los demás. Que esa sea nuestra identidad y nuestra misión al relacionarnos con los demás. Una puerta abierta que sea característica, en donde no tenga un cerrojo, que no tenga una llave, en donde va a impedir a los demás la oportunidad del contacto con la experiencia del amor y la misericordia de Dios. No seamos obstáculo, seamos puertas abiertas, y que a través
de la relación que los demás tengan hacia nosotros, sea una oportunidad de que ellos, a través de ti, puedan experimentar lo que significa el amor y la misericordia de Dios. Abre tus puertas, deja y permite que todos entren y que a través de tus pensamientos, tus palabras y tus obras, todos puedan ver al Dios de la vida. Vamos a pedirle a nuestra Madre Santísima de Guadalupe, Reina nuestra, que sea nuestra ayuda y nuestro auxilio para vivir auténticamente nuestra fe cristiana. María Santísima de Guadalupe, Reina de América, enséñanos y condúcenos al camino de recibir la fe y el amor misericordioso de Dios. Y que con esta experiencia como tú, seamos puertas abiertas para recibir a todos los hijos de Dios. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. Que Dios te bendiga.